La realidad es que el crecimiento se dio fundamentalmente en el tema de suma asegurada, o sea, fue un crecimiento vertical, por decirlo de alguna manera. Hoy estamos hablando del productor agropecuario clásico. Ese va a ser más nuestro cliente. El pool de inversión o los grupos de inversiones no están presentes como otros años y se han retirado, y entonces ha quedado más el agricultor propiamente dicho con sus distintas escalas. En el transcurso de la campaña, lo que sea gruesa va a ser lo que va a definir a qué nivel de locura estamos dispuestos a llegar. Desde la compañía no está esa intención de entrar en una guerra de tarifas. Es necesario recuperar las pérdidas de la campaña 2012-2013. En general, el reaseguro ha mantenido sus condiciones de tratar de recuperar las pérdidas de esa campaña. Es fundamental en el rol del Estado quizás para el desarrollo de coberturas más amplias, que creo que hoy Argentina está focalizado en el granizo, el 97% de la facturación del mercado. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguros, esta antesala de Agroseguros. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Sobre todo la antesala del superclásico del fútbol argentino, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, hablarán los jugadores y los equipos en la cancha, vamos a hablar de seguros. Sí, porque no quiero hablar de siniestros futuros, así que mejor lo dejamos ahí. Vamos a hablar de agro, vamos a hablar de lo que nos contiene concentrados, que es el miércoles que viene, este evento que estamos realizando en la ciudad de Rosario, y hoy un programa especial justamente con esta temática, después de ejercicios complicados, pero un ejercicio de junio que realmente arroja números por lo menos más alentadores. Sí, eso lo va a explicar justamente hoy tres operadores del mercado. Nos referimos a los responsables de riesgos agrícolas de Allianz, Andrés Laurun específicamente, también Guillermo de Piero de Mercantil Andina y María Fernanda Muñoz de RCA El Comercio. Si te parece, vamos a entrar en la primera parte de estas entrevistas que tienen que ver con el cierre del ejercicio al mes de junio y también cómo marcha la campaña actual. Algunos datos: se emitieron primas por 2.184 millones de pesos al mes de junio del 2014, un crecimiento del 28%, más moderado, pero vamos a ver que por lo menos fue un ejercicio más sano. Lo explican en esta parte de la entrevista los tres operadores de las compañías vinculadas al riesgo agropecuario. La performance de esta última campaña para nosotros fue muy positiva, ya que se redujo de una siniestralidad muy mala que tuvimos la campaña pasada. Logramos hacer los ajustes necesarios, ya sea vía precios y vía deducibles, productos, controles y demás, y logramos reducir la siniestralidad a lo que es el promedio del mercado. Y también podemos decir que hubo un aspecto técnico que ayudó mucho a mejorar el resultado, por lo que mencionaba, pero también el clima, podemos decir que tuvo, si bien la cantidad de denuncias fueron muchas, muy parecido a la campaña anterior, la intensidad de las tormentas fue mucho menor. Entonces los daños, el daño promedio, el mercado en definitiva se mantuvo con alguna pequeña caída, pero el agricultor supo que tenía que pagar una prima mayor, los canales de venta sabían que el ajuste se venía, o sea que todas las partes intervinieron. El ejercicio 13-14 para la compañía fue muy bueno. Veníamos del mal año 12-13 y la empresa, como hizo la mayoría del mercado, trató de corregir cosas que venían, que la misma competencia había llevado a que se estuvieran haciendo de manera poco acotadas a criterios técnicos, y tomamos la decisión de
corregir en tarifas, en deducibles, en zonas de suscripción, sublimitando zonas aseguradas. Y la verdad que el resultado, el productor agropecuario también esperaba ese tipo de cambio y no fue tan trabajoso como sospechamos en un principio de la campaña. El cierre del ejercicio a nivel de RCA de compañía fue muy bueno en el 2013-14. En cuanto a siniestralidad o resultado técnico, estamos en el 47% de siniestralidad en un mercado que estaría en alrededor del 55%. No hay datos todavía oficiales. No solamente en resultado técnico, sino también en facturación. Crecimos, cerramos el ejercicio en alrededor de 52 millones de prima facturada. Esto representa más o menos un 25% de crecimiento respecto a la campaña anterior. La realidad es que el crecimiento se dio fundamentalmente en el tema de suma asegurada, o sea, fue un crecimiento vertical, por decirlo de alguna manera, empujado por el valor de los commodities que tuvieron el año pasado, venían realmente con valores interesantes. En cuanto a superficie, que para nosotros en definitiva es lo que nos permite medir de una manera más eficiente nuestro negocio, la superficie decreció muy levemente, no llega al 5%, pero bueno, creo que esto es un poco también lo que pasó a nivel del mercado. No hay dos campañas iguales, siempre digo yo, ¿no? Cada campaña uno tiene que analizarla dentro del contexto. Y en respecto a esta campaña, uno planifica en función de lo que está viendo. Y una de las cosas que yo estoy viendo es el perfil de cliente. Hoy estamos hablando del productor agropecuario clásico. Ese va a ser más nuestro cliente. Ya que lo que es el pool de inversión o los grupos de inversiones no están presentes como otros años y se han retirado. Y entonces ha quedado más el agricultor propiamente dicho, con sus distintas escalas. Se avisora un año no tan malo como parece. Lo que es suscripción, la compañía va a mantener los parámetros que le permitieron el año pasado obtener muy buena rentabilidad, ajustándonos en los casos en que realmente estemos dispuestos a tomar riesgos y asumirlos. Estamos abiertos a hacer negocios. Nosotros como compañía, en cuanto a expectativa para esta campaña, fundamentalmente nos propusimos algo muy importante que fue haber logrado en la campaña pasada un mix de cartera muy interesante. No solo en cuanto a participación de cultivos de fina y gruesa, sino en cuanto a la posibilidad de una buena dispersión de cartera. Nosotros logramos un crecimiento, pero sobre todo logramos un portafolio más equilibrado. Entonces realmente para nosotros nuestro objetivo primero de esta campaña o primordial es consolidar ese mix de cartera, que nos garantice en cierta manera una menor volatilidad. Y después, obviamente, iremos adaptando nuestras condiciones de cobertura y nuestras tarifas, por decirlo de alguna manera, a las condiciones del mercado. Bueno, y seguimos aquí en 100% Seguro analizando los riesgos agropecuarios. Hablamos un poco de lo que ha sido el último ejercicio económico de balances, pero también hablemos de contexto, ¿no? Un contexto externo e interno. Que afecta obviamente a toda la economía, pero en particular al sector agropecuario. Vamos a hablar justamente de eso, de cómo afectan factores externos como son, por ejemplo, condiciones macroeconómicas muy complejas, lo que es una caída fuerte del precio de los commodities a nivel internacional, y eso conlleva también a una reducción en lo que es el margen del productor, del chacarero, e impacta obviamente a la hora de ver la necesidad de contratar un seguro. También vamos a estar hablando de cuáles son las condiciones en las cuales se desenvuelve este mercado, pero en condiciones internas. Recordemos las campañas bastante catastróficas que ha tenido este ramo. Por supuesto, se endurecieron condiciones de reaseguros, deducibles, franquicias. Bueno, en fin, esto lo van a estar hablando los especialistas que fuimos a consultar y lo compartimos ahora con vos. Definitivamente actúa en forma negativa porque actúa en la rentabilidad del negocio definitivamente. Hoy en día, para el margen bruto de cualquier cultivo, el costo de indiferencia ha aumentado alrededor casi de un 20 a un 30% en algunos cultivos. Entonces, el agricultor para salir hecho con los costos no tiene margen de error a la hora de la producción. Y eso que hace que no puede fallar en su producción.
por lo tanto tiene que ser muy cuidadoso, tiene que hacer las cosas muy bien y no puede dejar de invertir en el cultivo. Pero, insisto, el riesgo es más alto y por ello es que el seguro interviene ahí, porque tiene que garantizar una posible pérdida climática que se pueda producir de su inversión. Las perspectivas que no dependen de nosotros, que son el clima y los precios de los commodities, en lo que son precios de los commodities, bueno, es conocido que han bajado y no hay ningún indicador que eso se revierta a lo largo de la campaña, con lo cual esperamos una baja en las sumas aseguradas. Y el clima, lo que ha sido siembra de cosecha fina se ha visto muy retrasado, sobre todo en la zona que más se produce, la zona del sudeste y sudoeste de provincia de Buenos Aires, por grandes lluvias. Se ha cambiado mucho el perfil de la cartera en fina, estamos tomando más riesgos en zonas de Santa Fe y Córdoba, que el año pasado prácticamente no había. Y lo que es la zona sudeste, bueno, en la zona de Tres Arroyos, por ejemplo, hay un 30% menos de sembrados de trigo, con lo cual eso va a repercutir directamente en la suscripción de riesgos. Eso es lo que respecta a factores externos. Todo lo que tenga que ver con el mercado de los commodities está a la baja. Por otro lado, a nivel macro internamente, nosotros tenemos una economía que no solo afecta al sector agrícola, sino a todo el resto de los sectores productivos, que tiene que ver un aumento de los costos de producción, fundamentalmente. Hoy por hoy, el impacto que ha tenido el aumento de los insumos agrícolas en los márgenes o en las rentabilidades o en los márgenes brutos, mejor dicho, de los cultivos, se ve y se percibe y el empresario agrícola lo percibe cuando va a hacer sus márgenes, con lo cual, en cierta manera, todo el desfasaje monetario o el desfasaje cambiario del tipo de cambio también tiene un impacto bastante importante, con lo cual todo este combo hace que estemos pensando en un negocio de menor rentabilidad, con lo cual las compañías no podemos dejar de poner en nuestro análisis esto y probablemente de revisar nuestros presupuestos. Creo que la realidad es que quizá el mercado perciba que deba ajustar un poco el tema de coberturas, quizá estemos hablando de coberturas más livianas o menores coberturas y tarifas un poco más acordes a esta situación. Es necesario recuperar las pérdidas de la campaña 2012-2013 y por lo tanto notamos que en general el reaseguro ha mantenido sus condiciones de tratar de recuperar las pérdidas de esa campaña. Si bien la parte positiva es que hay capacidades, hay interés de los reaseguradores, pero además manteniendo ciertas condiciones mínimas de suscripción para mantener que los precios sean sustentables y con deducibles y controles. Y bueno, ese es el aspecto positivo de que se sigue apostando al negocio, pero de manera responsable. Los primeros contactos que tuvimos con los reaseguradores con los que renovábamos, la expectativa de ellos era seguir haciendo ajustes. Logramos cerrarlos manteniendo las condiciones de la campaña 13-14 con algunos aumentos de sumas aseguradas, lo que nos va a permitir participar de más negocios. Esta campaña, el mercado de reaseguros, comparado con la campaña pasada, arranca en muchísimo mejores condiciones. Prácticamente la totalidad de las compañías hemos logrado cerrar nuestros contratos de reaseguro. El reaseguro percibió un cambio por parte de las compañías, si bien lo exigió, se cumplieron los cambios que quizás nos habíamos propuesto al inicio de la campaña pasada, con lo cual en realidad hoy esto trae que la capacidad de reaseguro en el mercado haya aumentado para esta campaña. Hoy no estamos restringidos en capacidades como sí lo estábamos la campaña pasada. Muy pocas compañías a esta altura no han cerrado sus contratos. RSA, el Comercio Seguros, presenta una nueva generación en productos y servicios. Evolution, productos y servicios de clase mundial. Ofrecemos soluciones en seguros de clase mundial para particulares, grandes empresas y pymes, con el nivel de servicio que nos identifica en 140 países de todo el mundo. Consulta a tu productor asesor de seguros o informate en rsagroup.com.ar.
RSA, el comercio seguros, te mantiene en movimiento. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todo. San Cristóbal Seguros, tu compañía. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. Y seguimos en 100% Seguro hablando de lo que es la marcha del ramo de riesgos agropecuarios. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante porque se hablaba mucho antes, cuando arrancaba esta campaña, en base al endurecimiento de las condiciones, que se podía haber afectado la cantidad de hectáreas aseguradas en este ramo. A ver, endurecimiento de condiciones que tienen que ver ni más ni menos con las pérdidas técnicas que ha tenido este ramo. El último ejercicio bastante más saludable, con un crecimiento moderado, 28% de crecimiento de primas, pero con siniestralidad rondando el 69%, con lo cual hubo resultados técnicos nulos. Si bien hubo resultado técnico positivo, hubo resultados técnicos nulos después de campañas donde se han perdido el 40% técnicamente. Para dar un contexto, 26 compañías en el último ejercicio operaron en este ramo, de las cuales 14 tuvieron resultados técnicos positivos, 12 resultados técnicos negativos, con lo cual se nota que hay todavía mucho por mejorar. Y en eso es muy importante también lo que es las tarifas, cómo se han movido respecto a lo que se venían trabajando en campañas anteriores, que mejor que respondan estas cuestiones los operadores de Allianz, Mercantil Andina y RCA al Comercio. Las tarifas, nosotros notamos que en general se mantienen, quizás una leve baja, pero lo que más hay que analizar es que hay mucha variedad de precios para una misma zona. O sea, cada compañía maneja estadísticas propias de acuerdo a su experiencia siniestral. Entonces, no hay un precio para una región y para un cultivo estándar. Se pueden encontrar variaciones y en algunos casos bastante importantes de acuerdo a su historia de siniestros y bueno, a las estadísticas básicamente, ¿no? Sobre todo en las zonas nobles, que le decimos nosotros, que es Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, es donde vemos más disparidad de precios de acuerdo a las compañías. Si bien hemos encontrado algún caso en el que ha aparecido algún deducible que el año pasado no apareció, de volver a ofrecer el granizo tradicional con franquicia del 6% no deducible, en lo que es precios no hay grandes locuras. Pero FINA es el 20% de la cartera total del mercado e históricamente tiene malos resultados, con lo cual no creo que sea indicador de lo que va a ser la campaña. Yo creo que en el transcurso de la campaña lo que sea gruesa va a ser lo que va a definir a qué nivel de locura estamos dispuestos a llegar. Yo, desde la compañía no está esa intención de entrar en una guerra de tarifas. Se habla de un ajuste de la campaña pasada de un 20 a un 25% promedio, que el mercado lo absorbió de hecho, que creo que hacía falta. En el caso de RCA nuestro ajuste fue menor, nosotros no llegamos al 12% global porque quizás no teníamos las tarifas tan deprimidas, no está dentro por ahí de la política de la compañía. Creo que en general los precios deberíamos pensar que se deben mantener igual que la campaña pasada, no deberíamos percibir bajas. Hubo una caída del índice de aseguramiento de los agricultores. ¿Por qué fue eso? Y un poco por parte debido a los aumentos de los costos, entonces algunos decidieron no comprar, pero también fue porque el clima no fue tan amenazante y por lo tanto asumieron un poco el riesgo de no asegurar. Obviamente el nivel de caída de aseguramiento siempre está dado en aquellas regiones de menor riesgo, ¿no? En las zonas de mayor riesgo casi todos compran una cobertura. Es muy raro que no adquieran un cierto nivel de protección. Lo que sí creo que la rentabilidad del negocio, por el precio de los commodities y todo, no es un condicionante para no asegurar,
porque lo que se afecta es la suma asegurada. Cuando la rentabilidad del negocio es menor o los precios de los commodities son menores, lo que hacen es asegurar por menos valor, pero siempre aseguran. Yo creo que en los 2 últimos años se mantuvo. Ayuda. También hay algún dato estadístico que está un poco sucio al tener las compañías capacidades acotadas según la zona geográfica de suscripción. Por ejemplo, Córdoba, hay muchas extensiones que están con seguros en 2 y 3 compañías, con lo cual puede haber algún número que esté sucio por ese doble aseguramiento. En cuanto a superficie, sí, a mi criterio, la superficie asegurada total va a ser muy similar a la 12-13. Y creo que probablemente en esta 13-14 se retraiga un poco, por menor superficie en fina y por números muy ajustados de los productores agropecuarios. Yo creo que en la pasada, la impresión, si bien no hay datos oficiales, creo que sí hubo una leve baja. Si bien la facturación superó los 2.100 millones, o sea, hubo un aumento en la facturación respecto de la campaña anterior. Creo que lo que te dije al principio, el mercado en cierta manera disminuyó levemente la superficie asegurada. Las perspectivas para esto van a estar muy atadas a la rentabilidad, que es lo que decís vos, y al clima. Porque pensemos que también el clima va a ser determinante para la ventana de siembra de los cultivos. Entonces, frente a una ventana de siembra que se va cerrando, se va acotando, la decisión del empresario no va a ser arriesgar a pesar de no tenerla, digamos. Entonces creo que ahí va a jugar el clima por zonas y por cultivos, va a ser determinante. Bueno, recién precisamente hablaban de las hectáreas aseguradas y mucho tiene que ver para el crecimiento de este ramo las acciones que pueda tomar el Estado, acciones que aparentemente cambiaron de lo que había sido el famoso multirriesgo obligatorio y hoy por hoy se encaminan hacia otro lado. Así es, ya se han formado comisiones específicas con representantes de la Superintendencia, también de la Secretaría de Agricultura y de las cámaras del sector. Justamente le consultamos a la gente de Allianz Mercantil Andina y RCA hacia dónde deben dirigirse estas políticas. Bueno, yo opino que hay que dividirlo a la problemática del seguro. Y esa división debe ser de 2 maneras. Una son las economías regionales, que tienen una problemática diferente a lo que es la pampa húmeda. Yo creo que ahí el gobierno podría llegar a implementar algún tipo de cobertura que pueda estabilizar la producción, ¿no? Y la rentabilidad del negocio. Y por el otro lado, lo que es la especialidad nuestra, que es la pampa húmeda y los commodities, yo creo que la oferta de seguros que se ofrece al agricultor hoy en día cubre lo que es las coberturas menos catastróficas, porque son coberturas de daño. Y allí quizás el gobierno, con hacer una digamos, ayuda vía impositiva, un fomento, ¿no? Ejemplo, poder reducir las alícuotas impositivas o eliminarlas, ¿no? O sea, hay medidas de ayuda a través impositivas. Y lo que son coberturas catastróficas, que es básicamente la sequía, eso sería un paso muy importante que reemplazaría lo que hoy en día es la emergencia o desastre agropecuario, que no es una herramienta útil. Y yo creo que el paso que tiene que hacer un país netamente agroexportador como es la Argentina, debe fomentar y generar algunas medidas de protección para los cultivos y para la actividad agropecuaria. Nosotros fuimos convocados a través de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros a participar de este proyecto. Es muy preliminar, ha habido 3 reuniones hasta ahora, 2 dentro de la asociación y una con el Ministerio y la Superintendencia. Lo que nosotros entendemos y lo que pudimos sacar de esas reuniones es que el objetivo del nuevo seguro que quiere desarrollar intenta cubrir riesgos que hoy están, o producciones que hoy están sin ninguna posibilidad de asegurarse, lo cual es muy bueno, y seguramente necesita de la participación del Estado en todo sentido, no solamente con la participación con fondos, sino con la provisión de datos estadísticos, todo lo que nosotros no tenemos que necesitamos para poder desarrollar un seguro que sea sustentable a través de los años.
El proyecto está encarado desde todos los actores, porque hasta organismos de productores, asociaciones de productores están convocados a participar, con lo cual creo que está mejor enfocado que lo que en su momento fue el seguro de multirriesgo, pero va a ser algo totalmente distinto y nuevo para todos, para nosotros en el mercado. Se habla de seguros paramétricos en vez de seguros de daños, seguros paramétricos, seguros de índice, con lo cual va a ser algo totalmente novedoso y estamos dispuestos a participar porque nos interesa. Es fundamental en el rol del Estado quizás para el desarrollo de coberturas más amplias, que creo que hoy Argentina en Latinoamérica es de los pocos países que no tiene coberturas, o sea que está focalizado en el granizo el 97% de la facturación del mercado. La realidad es que el multirriesgo, que sería una herramienta interesante para poder ofrecer, no es un negocio que hoy las compañías podamos desarrollar de manera individual o privada. Creo que hubo algunas muy buenas intenciones y proyectos que fueron interesantes, que estaban vinculados con algunas zonas piloto. Nosotros participamos como compañía, como RCA y varias más del mercado, y realmente con la Secretaría de Agricultura y organizaciones representativas del sector también, creo que la idea debería ser reflotar algo parecido a algún plan piloto o algo que nos permita ir viendo qué posibilidades hay de desarrollar un producto, pero se necesita sí o sí una participación directa del Estado con algún fondo, alguna forma de subsidio, no digo subsidio porque quizás la palabra se malinterpreta, pero sí algún tipo de aporte por parte del Estado que permita disminuir las tarifas. Bueno, la verdad que muy interesante este programa, pero fue simplemente 25 minutos, media hora de lo que va a ser la semana que viene Agroseguros 2014 en la ciudad de Rosario. Así es, quedan muy pocos cupos, se pueden inscribir, ahí ven en el Zócalo la forma de hacerlo de forma gratuita para todo el mercado asegurador. Es el miércoles que viene a partir de las 2:30 de la tarde en el campus de la UCA en Rosario, con todos los actores y los temas más importantes que hacen a esta temática. Bueno, esa es la cita para el miércoles que viene. El viernes que viene un programa especial desde el evento que realizó esta semana la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a las políticas de responsabilidad social empresaria del mercado de seguros. Así que miércoles y viernes que viene estás invitado por nosotros. Toda la actualidad acá en 100% Seguro. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.